Bien, en este video vamos a ver cómo se obtiene la gráfica de una función original a partir de la gráfica de su derivada. Para eso voy a tomar como referencia el ejemplo de la exploración número 17. En este ejemplo, la función que me están dando derivada es la función y' igual a 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Esa gráfica corresponde justamente a la gráfica que vemos nosotros en azul. Ahora bien, a partir de esta gráfica azul vamos a tratar de ver cómo se obtuvo la gráfica original y igual a f de x, que está pintada en rojo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer sobre la gráfica azul es identificar los puntos donde la derivada se hace cero, es decir, los puntos donde la gráfica azul intersecta al eje de las x. Y en ese caso acá hay un punto y aquí hay otro punto que cumple con esas características. ¿Por qué son importantes estos puntos? Porque justo ahí donde la derivada es cero, entonces la función y original, tiene un máximo o tal vez tenga un mínimo o tenga un punto de inflexión horizontal. Vamos a seguir analizando la gráfica en azul. Observemos que a partir de este valor de x y hacia la izquierda, o sea, hacia menos infinito, la gráfica queda por debajo del eje de las x. Eso significa que la gráfica o la función es negativa, porque está por debajo del eje de las x, es decir, los valores de y son valores negativos. ¿Qué implica esto? Pues implica que como la derivada es negativa, o sea, menor a cero, entonces la función y original decrece. Por otro lado, observemos que a partir de este valor de x y hacia la derecha, es decir, hacia el más infinito, la gráfica de la función y' es mayor a cero. Observen la línea azul. La línea azul está por encima del eje de las x. Eso significa que la función original y va a crecer. Tomando en cuenta esta información, vean lo siguiente. Antes de este punto, antes de este valor de x, la derivada era negativa y después fue positiva. Eso significa que la función primero decrecía y luego crecía. Es decir, viene hacia abajo y luego sube. Por lo tanto, en este punto, la función va a tener un valor mínimo. Observen cómo en esta región, aquí hay un valor mínimo justamente, y después de este punto a la derecha, la función en rojo creció y antes la función fue decreciendo. Observemos qué pasa en este otro valor. Observemos que aquí, en este punto, la derivada es cero. Sin embargo, desde este valor hacia la izquierda, la derivada era negativa, pero tiene en algún momento el valor de cero. ¿Cómo lo vamos a traducir? Pues la gráfica de la función original, como se observa aquí, va a ir decreciendo, pero justo en este valor de x, la derivada se hace cero. Como no hay un cambio de signo en la derivada, pues siempre fue negativa, pero en algún momento fue cero, lo que sucede es que aquí hay un punto horizontal de inflexión. Por lo tanto, la gráfica de la función f de x es igual a esta curva. Ahora bien, algunas preguntas que tal vez pueden surgir. ¿Cómo saber que el mínimo estaba en este valor? ¿Cómo saber que no quedaba más arriba o más abajo? ¿O que este punto no queda más abajo? Bueno, no, cuando yo tengo esta información y necesito calcular la gráfica de la función original, no hay una respuesta única. Cada uno va a tener una gráfica diferente. ¿En qué va a consistir esa diferencia? Va a consistir en que posiblemente esto lo hagan más abierto o lo hagan todavía más cerrado, esto lo dibujen más abajo o tal vez lo dibujen más arriba. Sin embargo, lo importante aquí y lo que se les va a evaluar en este sentido es, uno, localizar a qué altura del eje de las X está este asentamiento horizontal, a qué altura del eje de las X está este punto mínimo y que la gráfica antes de este valor fue decreciendo y después fue creciendo. ¿Qué tan ancha? ¿Qué tan arriba o abajo? Eso depende de los valores de y cada quien podría dar un valor diferente. Pero lo que no puede variar en ninguna esquema o sketch que ustedes hagan es la altura
sobre el eje de las X a la que está este punto y la altura sobre el eje de las X a la que está este otro punto. Gracias.